Bueno, vayámonos de vuelta a Bandacareo. Creo que el sobrino de Quique, pues ahora Pensé no que tuvo buscaba chance. y Ahora sí anda trabajando el no Mótrico. tengo tiempo Saludos para él. suficiente, tengo que regresar. Recuerda que también al financiero independiente le prestan los 1.500 hasta 4.400 Está enfermo. sin honor, sin garantía y sin formar grupos. Patrocinador de esta No puedo dejarla sola por mucho tiempo. Ahora que estoy aquí. Llámenos a ese teléfono y le damos mayor información para si usted tiene negocio, tiene ambiciones de tener un negocio. También tenemos préstamos que se ajustan a su personalidad o a su presupuesto. Tenemos préstamos para maestros, también para Vía de comunicación a través de redes sociales en Twitter.
seguir el @Así-es-la-noticia, facebook.com/Así-es-la-noticia, a través de @Voz de Michoacán y en facebook.com/La Voz de Michoacán. Ahí usted puede dejarnos sus comentarios, sugerencias y también, por supuesto, sus denuncias ciudadanas. Invitación para que nos haga llegar todas sus inquietudes, las cuales estaremos atendiendo de manera puntual a través de esta emisión informativa. Bien, pues vamos al detalle de la información en esta tarde de jueves, porque hay información importante que se ha generado en esta ciudad capital. Ya mencionaba en el avance el tema del mando unificado, particularmente aquí en la ciudad de Morelia, donde el alcalde capitalino Alfonso Martínez Alcázar hoy se refirió al tema y dijo habrá de condicionarla a conocer alguna información en torno al mismo, particularmente dijo el salario. ¿Quién cubre el salario de los policías que vigilan esta ciudad capital? Déjeme saludar a nuestro compañero Homero Lemus, que nos tiene los detalles. Homero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todos los auditores para informarte que este día el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, precisamente condicionó este llamado mando unificado, dice que la policía municipal pues pueda continuar estando dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El presidente municipal afirmó que es necesario revisar los esquemas de los pagos y los recursos que se reciben, toda vez que la capital michoacana es una de las beneficiadas por el programa SEMUR, con el que se otorgan recursos por parte de la Federación de los municipios a fin de combatir los delitos del fuero común. En este sentido, Alfonso Martínez fue enfático al señalar que es necesario revisar a fondo cuáles son las condiciones de las que se encuentra pues, la unidad de la policía municipal, y con ello se pueda lograr una coordinación completa con las autoridades estatales. De igual manera, Alfonso Martínez dijo que ya se está haciendo una revisión completa de todo el organigrama de la administración municipal a fin de saber, vaya, o de conocer que habrá bajas de los llamados empleados eventuales, toda vez que hay algunos que llevan más de 10 años laborando en la dependencia y que pues podrían ya terminar con él sus funciones. Finalmente dijo que se está también revisando cada una de las áreas a fin de conocer si hay 700 elementos que estarán susceptibles de ser renovados sus contratos, pues dado caso serán dados de baja. Finalmente te comento, Chucho, que recordó que los trabajadores que laboran bajo la modalidad de estos contratos de manera temporal son aquellos que no cuentan con su base o que no se han sumado a alguno de los dos sindicatos que se encuentran registrados ante el ayuntamiento de la capital de Michoacán. Bien, Homero, estaremos pendientes. Este tema prácticamente pues se da en el resto de los municipios donde pues ya los perredistas han anticipado, no van con el mando unificado, al menos en tanto tome posesión el gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, con quien habrán de abordar particularmente este tema. Así es, Chucho, y pues con ellos estará revisando toda vez que de acuerdo a la federación, pues este esquema es una de las prometo, vaya, de los objetivos de la administración de Enrique Peña Nieto. Bien, Homero, te agradezco mucho tu reporte, muy buenas tardes. Estamos en relación, Chucho, muy buenas tardes. Bien, así las cosas con el alcalde capitalino y el tema del mando unificado. Efectivamente, Jesús. Y en otra información le comparto que los transportistas nuevamente han realizado movilizaciones y en este momento están en la avenida Madero. Mi compañero César Solís tiene todos los detalles. Te saludo, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro Jorge Manso, Jesús Marcha, doctor Ciro González, allá en el estudio. Amable radioescuchas, así es la noticia en Michoacán. Integrantes de diversas organizaciones del transporte público mantienen una manifestación frente al Palacio de Gobierno a fin de que las autoridades resuelvan el cambio de modalidad para que se pueda dar un mejor servicio a la sociedad. Puntualizaron que es un compromiso contraído desde que estaba el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, por lo que habrá, entre otras acciones, cierres temporales de la avenida Madero, como se ha venido realizando desde el día de ayer en la noche. Así lo informó Ricardo Ponce, uno de los transportistas que se mantienen frente al Palacio de Gobierno. Temas siempre ya son arraigados, ya son de mucho tiempo, ya son añejos, ya son viejos. La autoridad jamás ha solucionado, ha tenido, se les han hecho propuestas y ellos también, ahora sí que es con motivos de, por decir, hubo tiempo de cambios de modalidad para cambiar unidades del servicio público de transporte a combis. Posteriormente, por ahí ya termina, ahora sí que su gobierno, el señor Jara,
de salidas, entonces no ha habido una solución. Lamentó el proceder del gobierno que encabeza Salvador Jara, al que dijo sí resuelve provechos personales de él y sus amigos, como licitaciones, concesiones de transporte, y faltan las notarías y demás cosas que se van a apropiar y no nos puedan resolver un cambio de modalidad, y que no nada más sea para servirnos, sino que es también para servir a la gente. En otra información te comento que las preparatorias y varias escuelas de la Universidad Michoacana pues se mantienen tomadas en virtud de que pues solamente dos casas del estudiante, la Estaca Arriaga y la Nicolaita, pues se mantienen en protesta, en una protesta que denunciaron los demás integrantes de la CUL, pues no comparten, dicen que saquen las manos Raúl Morón Orozco y el titular del bachillerato aquí en Michoacán, el profesor Oscar Williams, quienes dicen que están detrás de ese movimiento. Así es la noticia en Michoacán. Soy César Solís Rivera. Bien, muchísimas gracias, César. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, así las cosas con los transportistas que desde la tarde de este miércoles han salido a las calles de la ciudad capital en demanda de que se resuelvan sus peticiones, Jorge. Efectivamente, Jesús, y quienes también llevan a cabo movilizaciones, pero estas no son reconocidas por la Coordinadora de Universitarios en Lucha, son moradores de casas del estudiante, quienes desde ayer han prácticamente bloqueado la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo bajo el argumento de que quieren aplicar este modus operandi, y nuevamente están buscando presionar a la autoridad nicolaita para que al menos 150 personas sean aceptadas, y que estas no cumplieron con ningún requisito y solamente son